Pero no me haga nada, yo quiero entrar. Hágase al lado usted. No tenemos, no vamos a hacer Yo quiero nada. entrar, ¿qué me dice? A mí deténganme ahí como mujer, así tendremos que seguir a todo. ¿Qué dicen, compañeros? Acérquese más Son acá. padres de 6 hijos, compañeros. Yo quiero hablar con ustedes allá adentro. Yo soy mujer y yo me iré, punto, soy usted. Compañeros, quiero entrar. Deténganme a mí, compañeros, no les voy a hacer nada. Soy mujer. Soy de 6 hijos, compañeros. Ustedes no tienen hijos, Ash, hermanos, mira, familia. por favor, se me largan allá. Esto es mi asunto. Compañeros, cójanme a mí, quiero entrar. ¿Cómo entro? Señores policías, sean conscientes. A mí, cójanme, yo quiero entrar. Ayúdenme a entrar, soy mujer. Soy mujer, yo quiero entregarme a ustedes, señores militares. Señores policías, quiero entrar yo, ayúdenme. Ayuden a compartir este video, cómo hace esta señorita y Ayúdenme, por favor. Yo cómo retiran a los policías, vea, cómo, vea, pero vea. quiero entrar. Ayúdenme ahí. Ahí quiero entrar. Quiero decir a mi gente que se vaya, que ya no joda más. Yo quiero entrar, compañeros. Quiero entrar, compañeros. Quiero que esto se acabe, compañeros. Quiero que se acabe. Quiero entrar yo. Cójanme a mí. Compañeros, cójanme a mí. Puedo entrar, compañeros. Ayúdenme usted mismo. Yo me voy a entregar. Venga, venga. Yo quiero entregarme con ustedes. No me importa. Yo quiero entrar. No son ustedes. No son ustedes. Esas personas están infiltradas. Ellos son los que provocan y por ende ustedes están en la mitad. Sí, nosotros lo entendemos. Solamente llegamos Pacíficamente. Hay infiltrados, paciencia, simplemente. sí, pero hay infiltrados que botan piedras, botan molotov. Mismo vengo gritando desde allá. No Es entienden, no hipócrita, no pude entienden. entrar. ¿Por qué? Porque me botan gas. Pero yo no quiero eso. En serio, no quiero eso. Yo quiero hablar públicamente con ustedes. Para que esto ya no exista. Se les puede dar hablando allá también para que se tranquilicen allá. Allá también nos puede dar Ese hablando. no es un jefe. Por eso vengo aquí paralizando. Digo no. Está bien. Son esos señores que ahí, mira. El señor es infiltrado, él no es indígena. Él no es Compañero, él no yo es ya le dije a usted. Tú eres- Yo soy gente suave. Y le Estás- dije, tú eres no me haga infiltrado. nada. El señor tiene que coger el Tú no eres suave, pero no hagas actos vandálicos. No lances bombas molotov. Compañeros, a ver, si usted era hombre tenía que entrar, ¿no? Espere ahí, yo voy a solucionar. Espere ahí. Soy yo mujer y yo entré. Así que a mí me respetas. Y te quedas ahí, no hay ninguna arma. Entre, venga. Asesino. Pase usted. ¿Cómo dice que no? Si eso no es asesino, ya nos mataron a 10 personas. ¿Cuántas más personas vas a matar? Eso es lo que no entiendes, que esto no es de los indígenas, es el pueblo entero que está aquí. Está infiltrado, vamos a hacer. No son de los, es el pueblo. ¿No entiendes eso? ¿No entiendes que estamos en todo el pueblo aquí? ¡Qué infiltrado! Y aquí nos quedamos una semana más. Eso no entienden cuántos no... Esta señora de Guachuar ya entró a conversar, según, pero no sé qué pasará con los policías. No sé qué pasará con los policías. Por favor, este video comparta para que puedan ver la gente. Es que ahorita no saben nadie no sabe qué es lo que pasó ahorita. Cuéntale bonito, ¿cómo fue? Nosotros las mujeres nos pusimos en fila, hicimos una cadena en son de paz. Nos subimos hasta arriba en son de paz. Nos hicieron pasar. Llegamos a la asamblea, estábamos al frente de la asamblea. Estábamos en son de paz, estábamos ahí.
supuestamente estaban llamando a los dirigentes para que vengan a dialogar. O sea, nunca hubo diálogo, nunca. Estaba adentro una mujer Shuar, un hombre Shuar. Una mujer, una hermana Shuar estaba adentro. Estaba un hermano Shuar, no adentro. sé, a ellos Y otro. no sé qué les pasó. Ahí alguien estaba adentro retenido. Cuando el presidente, el señor, un señor en un hermano Shuar dijo, aguarden, ya vamos a regresar, aguarden, todo está bien. Dios, todo está bien. Ya voy a regresar. Entonces nosotros estábamos confiados ahí, en la lucha, ahí pacíficamente. Comiendo Estábamos comiendo pan. Todos, Sí, así. todos estaban comiendo Llegaban pan. cada vez más aviones, no sé a qué. Nosotros pensábamos que estaban viniendo los asambleístas o el presidente. Nos engañaron, fue una trampa. Después de unos minutos empezaron a lanzar bombas. Primero explotaron adentro y después empezaron adentro una bomba y empezaron a botar bombas a nosotras que estábamos ahí, al todas frente. las mujeres. Todas las mujeres, no les importó nada. No les importó. Alipuncha Tucuyguna. Estábamos hoy día en la Asamblea General, en la Asamblea Nacional, y estábamos con todas las mujeres marchando, estábamos cantando muy felices. Y estábamos comiendo con los dirigentes al lado, en una terrina fideo con pollo. Y cuando bajé un rato, y cuando de pronto se empezaron a encapucharse los militares y los policías que estaban dentro de la asamblea, un señor, un compañero mío de nacionalidad salazaca me dice, compañera, dice, se están alistando para las bombas. Y digo, no. Y ahí yo bajé un ratito y dije, más mujeres se quedaron cantando, se quedaron ahí riendo, estábamos niños, abuelos, madres con bebés. Y cuando de pronto veo que empiezan a lanzar bombas empezaron a lanzar, bombas con gas, empezaron a disparar. Y yo me corrí y dije, ¿qué pasa aquí? Me hicieron dar 3 trampolines, me di la vuelta y corrí. Y habían jóvenes que se botaron del puente para salvar sus vidas. Quedaron niños, quedaron madres, abuelas en el lugar. Y ahora estoy justo en una tienda donde me pudieron rescatar. Yo no sé qué pasa con este gobierno. Por favor, les pido a todas mis amistades que están en Quito, que nos colaboren, por favor, con alimentos, nos colaboren con ropa. Hay miles de indígenas que hemos salido de las comunidades. Por favor, vengan a dejar en la Casa de Cultura o también tal caso en la sede de Pachacuti. Ahorita en este momento nos quedamos bien dispersados. Hay gente que todavía está luchando, está por el puente. Por favor, esto es la realidad que está viviendo Ecuador. Esto es la realidad como el gobierno, el Estado nos está engañando. Nosotros vimos con paz, con hacer un acuerdo con el gobierno. Lenín Moreno nos dijo, sí, vamos a llegar a un acuerdo. Y después de unos 10 minutos empezó nuevamente. Entonces nos atacaron. No sé cuántos niños desaparecidos, cuántas madres, cuántos padres, cuántos esposos, cuántas juventudes, estudiantes universitarias. No sé realmente si están muertos
o están vivos o se fueron al hospital. Pero la cuestión es que se botaron del puente, otros quedaron revolcándose, niños empezaron a ahogarse. Hubo un bebé que estaba llorando, gritando porque el gas le llegó a la cara, botaron una bomba lacrimógena. Yo me caí, me di la vuelta, no sé cómo realmente estoy ahora aquí. Eso ha pasado hoy día y nos han reprimido muy fuertemente a las mujeres, a nosotros el gobierno ha sido un desgraciado a este país pluricultural que estamos llenos de diversidades, llenas de etnias, Shuar, quichua, mestiza, afroecuatorianos. Este país es pluricultural y no debe existir este tipo de represión. Compañeros,